Hola, qué suerte que estás allí, del otro lado. Hoy, en este episodio, vamos a tener algo así como una flor pedida prestada. Es un recorte del episodio 420 del podcast Coffee Break, Señal y Ruido. Es un podcast español, aunque su mesa de contertulios es multinacional y generalmente se dedican a la astrofísica, a la física cuántica, pero suelen tener también algunos temas vinculados a biología, neurología. Hoy un tema histórico pero al mismo tiempo con elementos que abren nuestra curiosidad y también lo de los contertulios. Son todos divulgadores científicos y hoy se encuentran con un tema especial y nosotros también porque los vamos a escuchar. Así que les agradecemos a los organizadores de Coffee Break que produjeron este episodio y por supuesto el recorte del que hoy hacemos uso. Adelante. Ha salido un artículo en Science que nos envía María, un artículo de lo que se llaman Perspectives, que es básicamente un artículo que la revista pide a los autores para hablar sobre un tema que está de actualidad, sobre el que hay investigaciones novedosas, etcétera, que no es necesariamente del trabajo de los autores, ¿no? Sino que explica un poco el trabajo que hay sobre ese tema y que tiene que ver con, se titula La historia antigua del beso. Y me ha sorprendido mucho, porque yo siempre había pensado que esto del beso era una cosa natural, casi biológica, algo instintivo, ¿no? Como, no sé, como comer o beber, y resulta que parece que no, que es algo cultural incluso, ¿no? Que tiene una historia. Bueno, eh, la broma es si el beso empieza en Sumer, es que antes la gente no se besaba, ¿no? Ya está, Claro, ya está, ya fin de está. clase. No, hombre, evidentemente nos hemos besado siempre, pero es que este artículo que han escrito es una pareja de investigadores daneses. Él es Ujú, asiriólogo, claro, y ella trabaja en claro. el Centro de Conservación de Vida Salvaje de la Universidad de Oxford, me parece. Él está en la Universidad de Copenhague. Entonces, en una entrevista Pero al espera, Washington Post, dices que nos hemos besado siempre, pero bueno, es lo que yo hubiera pensado. Pero, pero aquí hay una parte en la que dice que no es universal, ¿no? sí, no es universal ni en el tiempo ni en el espacio, pero tampoco podemos decir que no nos hemos besado. O sea, podemos saber cuándo se documenta el primer beso. Las primeras tablillas sumerias, como no, que hablan de los besos. Ya les voy a explicar lo que dicen de los besos, que no todo es bueno, ¿eh? Hay cosas prohibidas. O sea, tú no te puedes besar con cualquiera. Por ejemplo, Bueno, el... ya. No, pero no con cualquiera que tú quieras. Lo mejor que te puede pasar es que te den una cachetada o No, directamente no, que venga la no. policía a llevarte, ¿no? No, hay cosas prohibidas. Por ejemplo, mi prohibición favorita de las tablillas sumerias es no puedes besar a una mujer Ah, mayor que tú, claro. Así que tener cuidado lo que hacéis, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué? Y primero porque es ominoso, y no me cansaré de decir ominoso, pero en el sentido de que puede traer malos presagios, ¿no? Te puede dar mala suerte, puede traer tragedias. Pero la segunda razón es la mejor. No debes besar nunca, a ver lo que hacéis, a ver a quién besáis. No debes besar nunca a una mujer mayor que tú, porque como tiene más experiencia, tendrás peleas con ella cada día de tu vida, porque te va a querer manipular. Esto no lo digo yo, lo dice la tablilla CT 140 del British Museum. Ahí lo dejo, cada uno que cuente su experiencia. Bueno, no, deja. y, Pero y bueno, eso lo de bueno de la... esa prohibición es que cada vez es menos prohibición, porque cuando eres muy joven casi todas las mujeres son mayores que tú, pero luego a lo largo de tu vida eso va cambiando y llega una edad en la que hay un punto de crossover, en la que hay mujeres más jóvenes que mayores que tú, y luego ya llega un momento en que ya Lo mayores malo quedan es que, pocas, como lo decía malo es Colbún. que en ese punto, Héctor, a lo mejor las jóvenes no quieren tampoco. Tampoco, ¿no? Oye, Y solo te queda... la ¿La tablilla esa quieres? pasa la cancelación, o sea, canceladísima hoy en día. A ver. Es que el beso, lo que decíamos antes, ¿nos habremos besado, sí o no? Bueno, el beso erótico, sensual, con trasvase de saliva, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? ¿Y por qué no decirlo? Según O cuentan sea, estos la escritores, señora de la entradilla de Ortega ahora mismo está encantadísima. sí, sí, esto va por ella. Pues ese beso sensual y erótico, como
acto iba a decir acto de amor, pero acto que pertenece a las relaciones sexuales, está documentado por primera vez en las tablillas sumerias. Que antes nos besáramos o no, de esa manera o de otra, pues no lo podemos decir ni que sí ni que no. Pero en Sumer, el beso en la boca, traspasándote la saliva, tiene un significado. Me está acordando de... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba aquel de Mónica Lewinsky? ¿Quién era? Bill Clinton. Clinton, que decía, no, pero es oral, O sea, no ha habido sexo, ¿no? Vos te acordás de Mónica Lewinsky, no de Clinton. Ya, perdonadme. Es que me está acordando por eso, porque decía, es oral, ¿no? Pues entonces, el beso está establecido también en el código de Urnammu, que es anterior a Hammurabi, que si un hombre quiere besar a una mujer, le puede traer la perdición. O sea, si la besas, te casas. Te tienes que casar con ella. Y las mujeres se defienden de agresiones diciendo, es que quiso besarme y yo por eso lo maté o le pegué. Y dice, bueno, se intentó besarla porque el beso, incluso la palabra para beso, se usa como sinónimo de consumación del matrimonio. Entonces, ese beso sensual... Bueno, en francés también, eso no está en sumerio, ¿no? Bueno, pero ese es otro beso, eso es con una S. Hay un beso con una y con dos. Se paga ella. Que a ver, los franceses que no es lo mismo, no lo voy a decir. Pero bueno, anyway. Claro, con dos S es un beso, pero con una solo es relaciones sexuales. Entonces, sí. O sea, qué sutil, ¿no? Pues como veneno y pescado. Total. Sí. ¿no? Pues, o sea, los dos pueden dar lugar a equívocos terribles. Sí. Trágicos. Entonces, ese beso sensual, además de ser erótico y tener sentido sexual, es el beso de sellar los tratos. Como con los demonios en los cruces de caminos, ¿no? Que el trato cuando vendes tu alma se sella con un beso en la boca. Pues cuando un hombre toma posesión de una mujer, porque esto es así, la mujer era una parte de posesión de su padre y luego del marido, le da un beso en la boca, significa que ella pasa a formar parte de su casa, de su familia y ya es su mujer, solo con el beso, es como casarte. Pero entonces, vale, entonces esto cuando dice que no es universal en el espacio y el tiempo, añadías tú, o sea, que no todas las culturas, existía este beso. Estamos hablando, o sea, separando, ¿no? Por una parte el beso paternal, ¿no? De padres a hijos, que eso parece que sí que es universal. Lo estamos separando del beso de pareja, digamos, de amor de pareja, ¿no? El beso ese de... Es que ese beso de amor de pareja, romántico / sensual, ¿no? Es que ese beso era un beso sagrado. De ahí viene lo de Babilonia, que era porque es un beso para honrar a la diosa. Aparte de tener la hierogamia y la relación sexual en el templo, ¿vale? El rey, hemos perdido estas costumbres, pero el rey... sí, perdón, bastante. Héctor, te dejaron picando el chiste entre Babilonia y Baba y todo eso, ¿no? Te lo dejaron picando el chiste. Pues si te hacía falta, ¿eh? Menos mal, porque no puedo estar en todo. Menos mal que está Gastón ahí al quite, bueno, no puedo estar en todo. No, pero la pregunta que iba a hacer, o sea, entonces cuando dicen que no es universal, o sea, el de padres a hijos sí que parece que es universal a través de todas las culturas y tal. Cuando se dice que el beso romántico / sensual no es universal, ¿se refiere a que no tenemos constancia de que sea universal? O sea, que hay culturas en las cuales no tenemos registrado que se besaran o que sabemos fehacientemente que no se besaban o que era una práctica prohibida o que era una práctica que no estaba extendida. No, es eso, que no tenemos esa documentación tan antigua. Siempre se ha pensado que la primera documentación era hindú. Ya sabéis en qué libro estáis pensando. Pues siempre se había pensado que era la primera vez que se ponía por escrito, no solo literariamente, sino como ritual. Pero es que en las tablillas ya se dice. Y lo que te quería decir es que ese beso erótico sexual es un beso sagrado que te pone en contacto con la divinidad. Entonces tú eso lo llevas a tu pareja, a tu matrimonio, a la persona que quieres. Pero no es... La cosa es si lo que discuten ellos, si es algo que hemos hecho siempre de manera innata o lo hemos imitado por este ritual que te acerca a la divinidad. Porque en el acto sexual pues subimos al cielo. Qué elegante soy. De Madrid. Vale. Pero es que ellos, bueno, hay más besos prohibidos, pero esta pareja que te decía que han escrito este artículo, todo viene porque en una cena con amigos, ¿vale? Estaban discutiendo
sobre un paper que hablaba del origen del herpes, de la transmisión de herpes e infecciones, que no veo yo una conversación para estar cenando, ¿no? Orígenes de infecciones. Y en ese artículo decían que el beso, este instinto de besarnos venía de la edad del bronce. Y ellos dijeron, ¿cómo que la edad del bronce? Como él es asiriólogo, vamos a investigar, a ver dónde encontramos besos, prohibiciones, y de hecho la gran diosa madre, Inanna, uno de sus poderes es precisamente, no lo debería decir aquí, pero es la besadora de ciertos órganos masculinos. Es un título que tenía ella. Y entonces las jóvenes iban al templo a aprender a hacer esto. ¿Cómo han cambiado las religiones? O sea, como, ¿Verdad? Hemos perdido. ¿viste como en Games of Thrones que dice Daenerys, no sé cuánto, madre de dragones, no sé cuánto? Rompedora de cadenas, pues esta es besadora de que sí, que es el me número 17 o por ahí. Eso era un poder de la diosa, vale. Era un poder de la diosa. Entonces las jóvenes para iniciarse, igual que en Grecia, se iniciaban en los misterios dionisíacos, el misterio de Eleusis, que no sabemos realmente qué pasaba ahí, pero tenemos los frescos de la Villa de los Misterios en Pompeya, que hay gente haciendo cosas muy... A mí me cuesta explicarlo en clase, digo, nada nuevo bajo el sol, queridos. Pero entonces las jóvenes iban al templo para aprender a hacer estas cosas. Y O sea, según... ¿en qué momento perdimos todo esto? Ah. O sea, ¿en qué momento fuimos para atrás? Bueno, Entonces, este matrimonio dijeron, vamos a escribir un artículo donde citemos los primeros besos. Y es que, claro, ellos también siguen la línea de que el beso transmite infecciones y herpes. Y citan un harén, esto ya época acadia, Babilonia, que eran como más sueltos. Y que había, pues está la prohibición de explícitamente de comer con una de las mujeres del harén de uno de los reyes porque tenía unas infecciones en la boca. Entonces decía, está prohibido besarla y comer a su lado. Y hablando de infecciones, antes de que vengáis a decirme cosas, es que el beso, o sea, la palabra para la enfermedad que se transmite con el beso en acadio, porque hay un texto acadio que se llama Tratado de Enfermedades, es que está editado en francés, ¿vale? Solo tenemos en francés, es Tratado Acadio de Diagnósticos y Pronósticos Médicos. Y es un tratado de posibles enfermedades, infecciones y sus posibles soluciones. Y fíjate que hay un apartado dedicado especialmente a las enfermedades que te producen los besos fuera del matrimonio. Que como son las enfermedades sexuales que tú has estado por ahí, ¿qué has estado haciendo, no? Entonces ellos decían que en este origen, el origen del herpes, la palabra que os quiero decir en este tratado, que es la infección que sale en la boca, es bushanu, ¿vale? Y luego la infección, la herida que te produce como una pústula, se llama bubutu, vamos a ver. Bien, eso, buba, la peste bubónica, eso viene de bubón. El bubónico viene del griego bubón, que siempre se ha dicho, no sabemos de dónde viene, etimología oscura, pues a lo mejor lo estamos descubriendo ahora. Viene del acadio, de estas pústulas que te salen en la boca cuando vas por ahí besando a gente que no debes besar. Y se me va a decir que sí que puedes besar a una mujer mayor solamente en un caso, cuando así lo requiere el ritual de purificación del eclipse lunar del 5.º mes. En ese momento es anchas Castilla, es como una noche eleusíaca, pero puedes hasta perder la vida, ¿eh? No os lo recomiendo, esa orgía. Entonces pues es un entretenimiento, pero están hablando del origen del virus, es HSV1, que yo lo he buscado, he hecho una investigación, como dices tú, Héctor, una investigación exhaustiva en Wikipedia y pone que es el herpes bucal. Pero vamos, que de una cena, yo no me pongo en una cena a hablar de herpes e infecciones, pero... Pero de Hermes a lo mejor sí, seguro que... Hermes no... también había que besarle en los cruces de caminos. Sí. ¿Y a quién besaba en los cruces de caminos? Pan. O sea, la palabra pánico viene de Pan, el dios Arcadio, que es un fauno que tiene patitas de cabra. A él le gustaban mucho las ninfas. Y cuando estaba en un cruce de caminos, pues como que les daba un susto, ¿no? Y de ahí viene el pánico, porque el susto que les daba, ya os podéis imaginar cuál es. Pero a los cruces de caminos se iba y se ponía una herma, unas piedras para invocarlo. Ahí lo dejamos.
Y eso pasó a pánico. Sí, la palabra pánico, de tener susto, viene de ahí, de ese susto que Es te daba pan increíble. en el cruce de caminos. Eso es todo que Y te daba pan. lo que pasa es que luego, leyendo esas tablillas, es un poco triste, a veces desagradable, porque claro, en esa época la vida de las personas que no eran reales no importaba mucho, y de las mujeres menos aún, ¿no? Y las mujeres pues se casaban muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes. A lo mejor con 10 años ya se podían prometer y casarse, ¿no? Y en el poema de Enlil, poema de Dios, Enlil es una diosa y ella misma dice, no me puedo casar aún porque mi recipiente es muy pequeño y no puede acomodar tu regalo, ¿vale? No puede acomodar tu, creo que la palabra se parece a joya. Y luego no me puedo casar porque mis labios son muy pequeños y no me puedes besar. Tengo que ir primero al templo de Inanna. Y esto me recuerda a un proverbio, estoy aquí on fire, como os veo con el micrófono silenciado, estoy pa. Un proverbio Dale, dale. sumerio que dice, que habla precisamente de que nos casamos con mujeres cada vez más jóvenes. Mirad a ver lo que hacéis, tener un poco de cuidado, porque a diferencia de los burros, no te puedes casar con una niña de 3 años. Es agradable, ¿eh? Eso dice un Pues poema sumerio. un proverbio, sí. Un proverbio, vale, vale. Sí, entonces el beso forma parte de la iniciación a la vida adulta. Bueno, entonces, El lo beso que... empieza en Sumer. ¿Cómo? El beso empieza en Sumer. Antes de Sumer no se besaba a nadie, ¿no? Claro, claro, no existía gente, no hay. No, o sea, digamos que la novedad con todo esto es que el beso este de pareja su origen se había rastreado hasta la India, ¿no? A civilizaciones hindúes, ahora lo retrotraemos en el tiempo al 2000, no sé, antes de Cristo, ¿no? No sé exactamente la fecha, no sé si la tienes por Tercer ahí. milenio. Tercer milenio antes de Cristo. Bueno, fíjate, este tratado que te digo, Acadio, eso estaba en la biblioteca de Asurbanipal, pero eso es del siglo VIII antes de Cristo, pero el tratado sería anterior, por lo menos 200 o 300 años. Ah, mira, estoy viendo aquí en el artículo que está documentado en Mesopotamia y Egipto al menos desde el 2500 antes de Cristo en adelante. O sea, el beso como pasar del ritual a lo erótico. Tú en tu intimidad con tu pareja, no solo con la gran diosa o con el rey en el templo. Que hay gente que besa en la intimidad. Sí, Hombre, esto es un punto importante, quizás a destacar el tema eso de las transmisiones de microbios, de microbiota bucal entre los que se besan. Eso es un punto clave porque el origen de muchas enfermedades puede venir de este tipo de protocolos y puede haber, claro, cuando no se conocen cuáles son los orígenes, pero se observa que las personas que abusan de este tipo de besos con intercambio de fluidos en sus relaciones sexuales, acaban pues, con herpes bucal y con otras enfermedades, pues eso lleva, por ejemplo, a que políticamente se decida prohibir ese tipo de prácticas y se ordenan en el marco de religiones, etcétera, de tal manera de que la mayoría de la gente acaba por no hacerlo y acaba teniendo solo relaciones, por ejemplo, sexuales en las que en tratan la de evitar intimidad. ciertas prácticas porque no están recomendadas por la cultura religiosa, política de la sociedad, que muchas veces, ya os digo, tiene su origen en evitar ciertas enfermedades. Como Pretty Woman, que no besaba en la boca mientras trabajaba. Por algo sería. ¿No? Por evitar enfermedades. Y otra enfermedad era la afonía. Si un hombre se quedaba afónico, eso era porque había besado a una suma sacerdotisa que tenía que mantenerse virgen como las vestales romanas, pues en Sumeria. Y la pena era quemarlos vivos a los dos. Bueno, aquí se habla de una mesopotámico en el que se ve la figura de dos deidades que están ahí pues entretenidas y besándose, ¿no? Exactamente. Y Sí, que parece que es una de las representaciones más antiguas, ¿no? que tenemos. sí. Hay varias de la misma época y son Inanna y Dumuzi, que es la gran diosa, y él es el pastor sagrado. Él es el pastor sagrado. Entonces, ellos dos, se representa esa historia de amor entre ellos dos con sus balbales, sus himnos en alabanza de estos dioses, son como el cantar de los cantares. Probablemente el cantar de los cantares también se ha inspirado aquí. Es sus relaciones sexuales paso por paso, muy bellas, muy poéticas, con palabras muy elegantes. Por ejemplo, se habla constantemente de la miel y la crema de leche fresca. Entonces es muy bonito, es muy bonito. Y ese relieve que ilustra este paper no es de los más explícitos. O sea que es una
Eso es un ritual sagrado. Esas relaciones sexuales en el templo, en el que el hombre normalmente era el rey y la mujer era una sacerdotisa y representaba a la diosa, era lo que era la norma, era la religión, el culto. En vez de hacer una procesión y flagelarse, pues iban al templo y se besaban, tenían relaciones. Mejor que flagelarse. Pero curioso, el tratado de las enfermedades, hay un capítulo entero para los besos, para lo que... Y la pena, o sea, no solamente el remedio, la infección y la posible para curar a esa persona, pero luego lo tienes que matar, porque si ha hecho eso, merece la muerte. Sí, a lo mejor esas prohibiciones, claro, como decía Francis, ¿no? Tienen su origen en intentar evitar esas transmisiones, a lo mejor, de enfermedades y tal. Claro, Bueno, ¿algo más sobre esto? creo que ya he terminado. Os voy a ¿Pasamos de contar más tema? cosas, pero no son para el oído público. Adiós, adiós, besos. Bueno, yo también me quedé escuchando. Si te parece, envíame algún comentario. Y seguí en encuentros. La próxima va a estar fenomenal. Hasta pronto.